buen día. Hola Germán, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la gente que nos está mirando. Bien, doctor, ayer salió un ranking de imagen de los gobernadores y también esta situación de los gobernadores. ¿Cuál es su análisis en el día de hoy? Efectivamente, los gobernadores son y van a tener un rol protagónico en estos años que se avecinan con el gobierno de Javier Milei. Y en esa instancia me parece que está el foco puesto en cuál es su comportamiento, en cuáles son sus estrategias en este contexto tan difícil cuando se disputa quién efectivamente paga o se hace cargo del ajuste que se está llevando a cabo. En ese contexto me parece primero la importancia de cuál es el rol de los gobernadores y cuál va a ser el rol de los gobernadores. Y lo que sí se desprende, lo que podemos ver hoy el dirigente, el gobernador con mayor aceptación, digamos, mayor popularidad, es el gobernador justamente de Tucumán, que sí adopta una estrategia que no es novedosa para los gobernadores y no es novedosa para Tucumán en particular, porque señala un acercamiento muy fuerte con el gobierno nacional, con el presidente Javier Milei. Y digo no novedosa porque si recordamos el pasado reciente, digo en las gobernaciones de Juan Mansur y también en su momento en el de José Alperovich, el acercamiento con el gobierno nacional, sobre todo al principio del mandato, es muy fuerte. Digo, y destaco en el caso de Juan Mansur con Mauricio Macri en su momento, porque incluso llegó a votar la fórmula jubilatoria en su momento, y también una distancia con el grueso del bloque peronista. Y esto responde fundamentalmente a la necesidad que tiene la provincia de ciertos fondos, a la baja autonomía política que tiene para posicionarse, y que además es una estrategia que en términos políticos, llegado el caso, alejarse o distanciarse del gobierno de Javier Milei también va a ser una alternativa, y volver al peronismo siempre va a ser una posibilidad real. Digo, si se quiere, es un costo que hoy se paga poco, digamos, por ese costo en el caso de que llegado el momento se distanciara. Ha hecho una muy buena lectura, digamos, de lo que sucedió en las elecciones del año pasado, en donde Milei ganó también en la provincia. Así que eso me parece que se inscribe esta situación de los gobernadores y el caso de Tucumán en particular. Bien, ahora, ¿cómo lo ve el futuro de los gobernadores? Ya tenemos este panorama, Tajaldo primero, pero tenés el caso de Puyaro, que está complicado. Sí. Vamos al caso de Córdoba. Pero si miramos esos tres, ¿cómo lo están mirando? Me parece que hoy lo que está sucediendo es lo que hay que prestar atención es a la articulación de esos gobernadores, independientemente del signo partidario. Digo, hoy hay que prestar mucha más atención, si se quiere, a las regiones, o lo que está pasando en la Patagonia con la conformación de este bloque de gobernadores del sur. La potencialidad que siempre tiene el norte grande de abroquelarse y que en términos políticos les reditúa, digamos, los gobernadores tienen una importancia clave, que es su rol en el Senado, a través, por supuesto, de los senadores nacionales, y por eso hay que leer también lo que pasó en Tucumán con el acercamiento con Germán Alfaro y Beatriz Ávila la semana pasada, por la importancia que tienen en el Senado. Entonces me parece que lo que hay que prestar atención en el caso de los gobernadores, vos recién lo mencionabas, ayer yo de Puyaro, y cómo articulan, sobre todo, por ejemplo, incluso con el caso del gobernador Kicillof, con quien en principio no tendrían una muy buena relación, pero sin embargo a la hora de articular políticamente y presentar posiciones en común contra o a favor, o cómo se presenten con el gobierno nacional, es una posibilidad real. Entonces me parece que ahí es donde efectivamente se ven, y eso se traduce, o mejor dicho, queda demostrado en un espacio que es el Congreso de la Nación. Tanto en diputados y en el Senado particularmente, donde es más fácilmente observable. Bueno, hay cuestiones como que se hablaron la semana pasada, incluso el mismo Puyaro con Yayora plantearon el pacto de San Nicolás de Desarrollo. Estos pactos, ese pacto de unitarios federales, ¿cómo ve la situación ahora entre Buenos Aires y el interior? Parece que algo que se suele utilizar, y no es novedoso, digamos, y no forma parte de este gobierno, de lo que acontece en este contexto del gobierno de Milei, sino que ya es viejo como la historia argentina, es la disputa entre los gobiernos provinciales
los diferentes gobiernos provinciales con la provincia de Buenos Aires, y cómo en los últimos años se fue construyendo algo así como los provincialismos en base a la oposición a Buenos Aires, algo que les permitió a muchos de los gobernadores construir estos provincialismos, como por ejemplo, en el segundo lugar de esa encuesta que vos estás compartiendo está el gobernador de Misiones. El Frente Renovador Misionero se construyó en la década de los 2000 y viene ganando las elecciones desde ese momento con más del 80% de los votos, y también se construye de una manera similar, encerrándose hacia adentro con un discurso fundamentalmente que sirve para unir a las provincias hacia adentro en contra de Buenos Aires, con una grave consecuencia en el plano nacional, que es la pérdida de la capacidad del Estado nacional efectivamente para fortalecerse e implementar políticas en todo el territorio. Entonces lo que vamos viendo es algo de lo que hablamos siempre, la fragmentación y este archipiélago en el que se ha convertido Argentina, con 24 provincias que pueden articular para temas puntuales, pero que no tienen una política. No hay una política nacional. Lo que se plantea acá es como al no haber una gran conducción fuerte del peronismo, y esto que Jaldo haya representado el día viernes en el atril de Casa Rosada a los gobernadores peronistas, es como que esa situación del peronismo le permitió a él ubicarse en ese lugar. ¿Cuál es tu opinión? Ahí en ese punto me parece lo que te repito, de que no es una estrategia novedosa, y que en el fondo lo que muestra es la falta de autonomía política de Tucumán. Independientemente de cuál es el posicionamiento, si es que coincide legítimamente con lo que está planteando Milei o no, sino que en el fondo responde a necesidades económicas, y ahí por eso la falta de autonomía de la provincia para posicionarse, independientemente de que sea el gobierno de Milei o hubiese sido el gobierno de Cristina en su momento o el de Mauricio Macri. La provincia hoy no tiene autonomía para política, porque no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar estratégicamente en un sentido propio. Entonces, en ese punto lo que se demuestra es la necesidad siempre del gobernador de ir a tejer relaciones, a tejer puentes, a construir puentes, mejor dicho, con el gobierno nacional, independientemente de qué sea lo mejor para Tucumán o cuál sea la posición de los tucumanos, sino que lo que en el último momento lo que está operando es la necesidad de fondos. Bien. Entonces me parece que lo que hace falta para la provincia de Tucumán, independientemente de cuál sea el signo partidario, es construir la autonomía. Porque si no, ahí efectivamente a la provincia la van a terminar pensando y haciendo los que están afuera de la provincia. Pero esta situación es de todo el país. ¿Por qué? Sí, pero claro, acá estamos hablando del caso de Tucumán en particular. Claro. Vamos a preguntar de Tucumán y cuál es la posición de Jaldo, te digo eso. En el caso de la nación, lo que me parece que es importante es, en algún punto, que la construcción del Estado Nacional permita llevar a cabo políticas inclusivas para todo el país, independientemente de cuál sea la posición del gobernador o no. Doctor Luis Calamanes, te agradezco mucho la gentileza que has tenido para este diálogo. Un abrazo. No, por favor, un abrazo para vos y para todos.